Bien, amados, bienvenidos en esta mañana. El título de esta prédica es La esencia de nuestras vidas. ¡Wow! Y a través de esta administración vamos a entender realmente cuál es esa esencia con la cual hemos sido creados, diseñados de parte de Dios. ¿Amén? Me gustaría comenzar repasando por un momento la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿no? Creo que todos hemos escuchado las noticias. Por ejemplo, los tiroteos que hay en Estados Unidos, que de repente, tú estás en un lugar y no sabes si de repente va a llegar alguien que le falta un tornillo en la cabeza y va a empezar a disparar a medio mundo. Incluso la pasada semana, creo que varios nos enteramos, ¿no? Como en una iglesia, ¿no? En una congregación en Lakewood, ¿no? A cargo del pastor Joel Austin, como hubo un tiroteo. Gracias a Dios, no pasó a mayores, pero realmente terrible. O sea, vemos cómo la coyuntura a nivel mundial realmente cada vez más se va agitando. La economía, ¿no? En nuestro país, que es sumamente delicada. Vemos incluso cómo se cometen asesinatos por adueñarse de propiedades ajenas. Realmente, desde que ha comenzado este año 2024, hemos visto, ¿no? En nuestra ciudad, específicamente aquí en La Paz, cómo han habido tantos asesinatos o varios con tal de adueñarse de bienes inmuebles. Es algo que no pasaba, ¿no? Generalmente. Y bueno, y sin ir más lejos, bueno, las condiciones del clima, lamentablemente, los deslizamientos que no faltan, ¿no? Y cada año muchas personas que han perdido sus casas, sus hogares, o han llegado a perder incluso la vida. Entonces, realmente nos tiene que llamar todo ello poderosamente la atención. ¿Ven? Quiero que veas en la pantalla la siguiente frase, por favor. Es muy importante tener claro cuál es nuestra esencia en la tierra como hijos de Dios. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que tener muy presente cuál es esa esencia a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué estamos compuestos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es realmente esa visión, ese destino que el Señor ha plasmado para cada uno de nosotros? Quiero que comencemos con Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, por favor. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice la Escritura: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Cómo hay que comprometerse? Con todo nuestro ser a cumplir lo que el Señor nos dice. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. No importa si ya son adolescentes, no importa si son recién nacidos, no importa si de repente ya están, no sé, en la familia o en la universidad o ya han hecho su familia. Tienes que repetirle a tus hijos una y otra vez lo que estamos mencionando. Dice: habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¡Wow! ¿De qué hay que hablar en nuestras conversaciones? Ama al Señor tu Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esas palabras tienen que sobreabundar en nuestras conversaciones. Esas palabras tienen que sobreabundar en nuestras familias, en nuestros hogares. Amén. Dice: incluso cuando te vayas o cuando vayas por el camino, cuando vayas a trabajar, cuando vayas, no sé, obviamente, y estés caminando en la calle, medita y habla estas palabras. Dice: incluso cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 8. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. ¡Wow! Amados, en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9, el Señor expresa cuál es la esencia del ser humano. ¿Cuál es la esencia? Amar al Señor nuestro Dios. Amarlo, pero con todo nuestro ser. Enfocarnos en que vivimos para Él. Quiero darte el concepto de lo que significa la palabra esencia. Lo puedes leer ahí en la pantalla. Esencia significa lo más importante y característico de una persona. ¡Wow! Cuando nos referimos a cuál es tu esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia de mi vida?
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué estoy en la tierra? La esencia es lo más importante y lo que te caracteriza como ser humano. El día en el cual perdemos la esencia de nuestra vida, perdemos el enfoque, perdemos el propósito por el cual hemos sido diseñados para Dios, es ahí cuando estamos en problemas. Es ahí cuando nos extraviamos y somos tal vez como esa ovejita, ¿no?, que ha dejado el rebaño y ha dejado las 99 y se empieza a extraviar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cuál es nuestra esencia. Amados, la esencia de tu vida es amar al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, sin importar cómo te sientas, las circunstancias que te rodeen, las pruebas que enfrentes o los valles de sombra y de muerte que atravieses. Debes recordar en todo tiempo por qué estás en la tierra. Y es de que Dios te puso en la tierra para su deleite, para amarte. ¿Sabías eso? Estamos en la tierra para disfrutar del amor del Señor. Es como que el Señor dijo: wow, tengo tantas ganas de amarte que te puso en la tierra. Somos el deleite de Dios. Y la esencia de nuestras vidas es recordar en todo tiempo: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. ¿Y a qué tienes que realmente dedicar tu vida? A amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Meditar en sus caminos, meditar en su palabra una y otra vez. Amados, cada vez que tenemos claro en nuestras vidas que esa es nuestra esencia, de que le pertenecemos a Él, es ahí cuando nuestra vida encuentra propósito en la tierra. Es ahí cuando decimos: wow, para esto he sido creado. Oh, gracias Dios, porque para esto vivo y me deleito en ti, me deleito en tus caminos, me deleito en tu palabra, independientemente de las circunstancias que te rodeen. Acordate, la esencia es lo más importante, la característica, la virtud que te distingue de los demás. Amén. La segunda parte, amados, de nuestra esencia la podemos leer en Mateo capítulo 22, del 36 al 40, por favor. Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Wow, las mismas palabras de Deuteronomio, ¿sí o no? Y nota lo que dice el versículo 38. Este es el primer mandamiento y el más importante. Versículo 39. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Wow. Amados, ¿cuál es nuestra esencia? Número 1, amar al Señor. Y número 2, dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si aprendemos como hijos de Dios a cumplir estos dos mandamientos, dice que todo esto se resume en la ley y las exigencias de los profetas. Amados, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Llenándonos del amor del Señor. Cada vez que tú te concentras, ¿no?, en poder recibir el amor del Señor, ese amor va a provocar en tu vida ¿de qué? De que puedas amar a tu prójimo. Oh, amados, incluso cuando el Señor dijo esta segunda parte de lo que es nuestra esencia, esto ya se encontraba en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Dios ya revelaba la segunda parte de nuestra esencia, y eso lo podemos ver en Levítico capítulo 19, el versículo 18. Nota lo que dice la palabra: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Wow, qué asombroso. Es como que a veces no pensamos de que cuando el Señor dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es como que a veces pensamos de que así el Señor instauró ese nuevo mandamiento. Pero lo cierto es de que eso ya estaba revelado en la palabra del Antiguo Testamento. Ahora, qué difícil es amar, obviamente, ya los que te han hecho daño, ¿sí o no? Qué difícil es amar mucha gente que de repente, no sé, te ha provocado dolores. Dice en la Escritura: no busques vengarte ni guardes rencor. Y es complicado, ¿no? Es como que uno dice: pero Dios, ¿cómo me mandas a que ame a semejantes personas?
wow, incluso hay testimonios, ¿no?, de cómo en pleno juicio hay personas, ¿no?, que han perdido a seres queridos, están siendo juzgados. Hay obviamente aquellos que han caído en ese pecado de asesinato, y los que han sufrido la pérdida, de repente en pleno juicio les dicen, ¿sabes qué? Miran al asesino y dicen, yo te perdono, porque Dios me ha perdonado a mí. Oye, es como que todos sí se quedan, ¿no?, pero con la boca abierta, y uno dice, pero ¿cómo, Señor, uno puede perdonar a alguien que ha hecho tanto daño? Pero la palabra dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un mandato que realmente hace parte, amados, de nuestra esencia como hijos de Dios. De que en la tierra vas a toparte con personas dañinas, por supuesto que sí, lamentablemente son las que más abundan, ¿sí o no? Las personas que de repente van a provocar mal y van a provocar, no sé, malos obviamente entendidos. Pero ¿cuál es nuestra esencia? Amar al prójimo. Incluso el Señor decía, oren por los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen. ¿Cuántos de nosotros a veces ponemos en práctica esas palabras? Cuando de repente alguien te hace renegar, ¿será de que lo bendecimos de verdad? Es difícil, es complicado, ¿no? Y es como que a veces uno dice, Señor, ¿cómo puedo amar a esta persona, ¿no? ¿Cómo puedo bendecirla? Pero en esos momentos de dificultad, en uno de esos momentos que son realmente sumamente estresantes, el Señor dice, quiero que lo ames, quiero que lo bendigas, quiero que incluso fluya el perdón de tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia como hijos de Dios. Amar al Señor nuestro Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Incluso Eclesiastés resume todo esto de una forma asombrosa. Nota lo que dice Eclesiastés 12:13. Dice la palabra, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Wow. Nota cómo se resume casi toda la Biblia, ¿no? Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. A esta conclusión llegó Salomón. Dijo, realmente he probado de todo y todo es vanidad. Dijo, he tenido las cosas que más he querido en abundancia, pero nada de eso me llena. Y llego a la conclusión de que solo Dios puede satisfacer mi vida. Solo obedecerlo a Él es lo que llena mi corazón, decía Salomón. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús es la esencia de nuestra vida? Y quiero que puedas leer esa pregunta ahí en la pantalla. Quiero que esto te lo plantees en tu corazón. ¿Por qué el Señor Jesús es la esencia de nuestra vida? ¿Por qué es importante de que nos concentremos en Él? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque sin Él nada tiene sentido. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? Para dar sentido a nuestras vidas. Para decirnos, no te olvides de que yo soy la esencia de tu vida. El Señor decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo, dice la Escritura. Y nota lo asombroso que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice la Escritura, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¡Wow! Amados, qué privilegio. Cuando uno tiene comunión con el Señor, y cuando teníamos ese tiempo de adoración, estábamos adorando en esta mañana al Señor, le decíamos, Señor, realmente queremos enfocarnos en ti, queremos que tú te manifiestes. Enfocarnos en Él hace de que nuestra vida realmente vuelva a la esencia original. Amados, sin Jesucristo nada tiene sentido en la tierra, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Y nota lo que dice a continuación: Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¡Wow! Ese es nuestro Señor. Él es supremo sobre toda la creación. La esencia de nuestras vidas, amados, es Jesucristo. La esencia de nuestras vidas es el Señor. Es conocerlo, es amarlo, es estar a sus pies. El Señor le decía, no, a María, has escogido la mejor parte. Escucharme a mí, escuchar mis palabras. Es escoger la mejor parte, porque nada
ni nadie te va a llenar como la presencia de Dios. Solo Él es suficiente para nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Solo el Señor es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. Para cuando uno camina por fe y dice amén, sí Señor, tú eres suficiente, y después uno dice, bueno, ¿y ahora qué como? ¿No? Dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero nota lo que dice Juan 6:35. Juan 6:35 dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Wow. Y es de que cuando estamos con el Señor, amados, Él se encarga también de ser nuestro proveedor. Amén. Él es el pan de vida. Por supuesto de que Él va a saciar tu corazón. Por supuesto de que Él va a saciar tu sed. No vas a tener necesidad de nada, pero también Él va a proveer el pan físico que necesitamos. El pan nuestro de cada día. Y de maneras milagrosas el Señor va a empezar a abrir puertas para que venga la provisión en tu trabajo, venga la provisión en tu familia. Es que ese es Dios. Lo que lo hace extraordinariamente Dios es de que Él jamás te va a dar la espalda. Dios no te va a dar la espalda, acordate de eso. Él tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. El Señor sabe lo que hace y lo único que nos pide es volver a tu esencia. Volver a tu esencia. Convertirte a los caminos del Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y vivimos para Él y por Él. Y lo amamos con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia de los hijos de Dios. Amados, para el Señor Jesús es muy importante que recordemos nuestra esencia. Incluso a Pedro le hacía las palabras, le decía, Pedro, ¿me amas? Y es porque Pedro se había debilitado en la fe. ¿Cuántos nos hemos debilitado alguna vez en la fe? Decíamos, oye Señor, ¿dónde estás? O Señor, oye, ¿qué pasa? ¿No? Pero para el Señor es demasiado importante. Quiero que lo leamos, por favor, en Juan capítulo 21, del 15 al 17, por favor. Presta atención, dice la palabra. Juan 21, del 15 al 17, dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ¿será de que el Señor nos da de comer? ¿Se ocupa del desayuno? Los versículos previos dicen de que el Señor les había preparado el desayuno, los estaba esperando al borde de la playa. Y el Señor les había preparado pescado, ¿no? Lo estaba asando. Y dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Otras versiones dicen, ¿o me amas más que estas cosas? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús, versículo 16. Jesús le repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús, versículo 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces, alimenta a mis ovejas. Wow. ¿Y por qué el Señor le pregunta 3 veces si lo amaba? Porque le estaba diciendo, Pedro, yo quiero de que te acuerdes cuál es la esencia por la cual yo te he llamado al ministerio. Quiero que te acuerdes cuál es el propósito por el cual yo te he escogido a ti. ¿Me amas? ¿Será de que me amas, de verdad me quieres? Y Pedro le responde 3 veces, hasta que se pone triste. Es como que Pedro decía, mucho parece que no me cree, ¿no? Dice, Señor, tú lo sabes todo, ¿no? Yo no te puedo mentir. Pero el Señor dice entonces, cuida de mis ovejas. Dedícate a cuidar a mis seguidores, a los que van a creer en mi nombre. Cuidalos, amados, protegerlos, ora por ellos. Amado, no permitas, no dejes que las distracciones de este mundo te hagan olvidar tu esencia. No dejemos que las cosas del mundo nos hagan olvidar a quién pertenecemos. Le pertenecemos a Él, al Señor.
Y estamos con un propósito, amarlo a Él y demostrar su amor a todas las personas que nos rodeen, aunque nos saquen de nuestras casillas, aunque nos hagan renegar, aunque a veces no los aguantemos. Por eso la Biblia usa un término, ¿no? Dice soportándose unos a otros, ¿no? Cuando dice soportarlos, porque va a ser una lija en potencia sobre tu vida. Puede ser en la familia, en tu trabajo, en la calle, personas que son potencialmente esas lijas industriales para moldearte conforme al amor del Señor. ¿Sí o no? Amén. No dejes que las distracciones de esta vida te quiten tu esencia. Incluso a mí me asombra, ¿no? Como el Señor, cuando los enviaba de a dos a predicar la palabra, les decía, ni siquiera saluden a nadie en la calle. ¿Por qué el Señor les decía no saluden a nadie? Porque el Señor les decía no se distraigan de su esencia, no se distraigan de su llamado. Enfóquense en lo que el Señor ha puesto en sus corazones, en servirlo con todo el corazón. Y acá quiero darte el ejemplo de una persona que de repente estaba en una playa y a lo lejos otra persona lo empieza a ver y es como que dice, esta persona parece que le falta un tornillo en la cabeza, ¿no? Dice que esta persona estaba a la orilla de una playa y empezaba a agarrar las langostas que eran arrastradas por las olas y las devolvía al océano. Pero lo peculiar era de que estas langostas, cuando él trataba de agarrarlas, lo picaban. O sea, empezaba obviamente a agarrar los brazos, las langostas obviamente de miedo, pero esta persona se encargaba de agarrar una, la botaba al mar para que pueda vivir, para que no se llegue a secar, porque el problema era de que a la orilla del mar todas las costas que llegaban se estaban contaminando, porque había desechos tóxicos. Entonces esta persona, al verlas que se estaban muriendo, empieza a correr a la playa y las empieza a salvar y las volvía a meter al agua. La otra persona que lo empezaba a ver se empieza a acercar y le dice, ¿por qué usted hace eso? Porque lo veía con todos los brazos, incluso ahí con picaduras, ¿no? De las langostas, o sea que con las tenazas empezaba nuevamente a picar. Dice, pero usted, ¿por qué hace eso? Y él decía, es que mi esencia es ayudar a los animalitos. Y aunque ellos me piquen o me hagan daño, ellos no van a quitar la esencia que Dios ha puesto en mi corazón. Y aunque tenía heridas terribles, las seguía volviendo al mar para que se salven y continúen con vida. Amados, durante la tierra van a haber personas que te van a lastimar, te van a morder, te van a picar, incluso con aguijones de esos terribles. Pero aunque tengas cicatrices en tu corazón, no dejes de que esos dolores te quiten tu esencia, de amar al Señor tu Dios y servir a las personas. La esencia de estos dos mandatos habla, número uno, de servir a Dios y número dos, de servir al prójimo. El servicio, amados, es la esencia de todo hijo de Dios. Amén. O involucrate en el servicio. En todo lo que hagas, amados, serví al Señor. En tu familia serví al Señor, en tu trabajo, en la iglesia, sirvamos juntos al Señor con alegría de corazón, dándolo todo por el Señor. ¿Cuántos creen eso? O amados, a la luz del amor del Señor y al recordar tu esencia, si el Señor te pide algo, ¿le podrías decir que no? A la luz del amor del Señor, ¿no? Y a la luz de recordar cuál es nuestra esencia, si Dios viene, el Señor se te presenta y te pide algo, ¿tú le podrías decir que no? Yo creo que nadie, ¿no? Dice, Señor, pero ¿y si el Señor te pide algo? ¿Y si el Señor te pide lo más valioso que tienes? Acordémonos de que el Señor les dijo a los discípulos, ¿no? Sígueme. Y ellos dicen, dejándolo todo, lo siguieron. Amados, se trata de nuestra esencia. Ya no somos de este mundo, ya no somos de esta tierra. Se trata de que realmente volvamos a los caminos del Señor y le digamos, Señor, mi vida te pertenece. Señor, yo realmente quiero vivir para ti. Señor, yo quiero que realmente mi vida marque la diferencia, como el video que veíamos de evangelismo, por una persona que parecía de que no afectaba a nadie, en un continente desconocido, pero como el Señor de repente empezó a usarlo para la gloria y honra de su nombre. Oh, amados, para terminar en esta mañana, nuestra esencia, recuerda esto, es el reino de Dios. Esa es nuestra esencia.
establecer su reino en la tierra. La misión de la congregación Cabot, ¿cuál es nuestra esencia? Es establecer el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Todo lo que hacemos es para establecer el reino de Dios. Amén. Para decir de que hay un Dios vivo, de que realmente amamos a un Dios que nos ama de verdad. Amén. Oh, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Wow. Y acá habla, amados, de las dos esencias. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, es amar al Señor. Y lleven una vida justa, habla de amar al prójimo, la esencia de nuestras vidas. Amén. Wow, siento fuertemente esto en mi corazón. Para terminar en esta mañana, quiero que volvamos a leer una vez más Deuteronomio 6, del 4 al 9. Quiero que estos versículos sean un rema sobre tu vida. Que es un rema, una revelación del cielo que es impresa, sellada sobre tu corazón. Amén. Si podemos volverlos, por favor, a Deuteronomio 6, al inicio de la prédica. Del versículo 4 al 9 dice la palabra: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. A todos los que son papás, repetíselos, aunque te digan, pero ya sé, pero papi, hermano, ¿no? ¿Hasta cuándo? Repetíselos una y otra vez. Dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es tan importante esto que el Señor dice. Quiero que los pongas en los marcos de la entrada de tu casa. Si vas a tener un cuadro, que sea: escucha, el Señor nuestro Dios uno es. Y lo vas a amar con todo tu ser y con todo tu corazón, porque solo Él es suficiente para nuestras vidas. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana de domingo. Vamos a orar.